Gracias por estar en esta nueva unidad de la Biblioteca Aseguradora, en la que vamos a intentar delimitar las principales motivaciones para constituir un ahorro de cara a la jubilación, qué alternativas nos podemos encontrar como instrumentos para constituir este ahorro, diferencias entre los distintos instrumentos y sus principales características, y además algunas utilidades que encontraréis en la web de la Biblioteca Aseguradora para realizar el análisis a través de unos simuladores de FACIBOS. Bien, las motivaciones principales para poder realizar el complemento de jubilación vienen dadas de la situación del pasado en cuanto a las sucesivas reformas que se han producido en el sistema de seguridad social y que afectan principalmente a la jubilación, hacen pensar en una incertidumbre futura en cuanto a esa prestación y la pérdida de ingresos que se derivarán al alcanzar la edad de jubilación. Futuras reformas de vez en cuando pues, se antojan como posibles de cara a buscar el equilibrio del sistema. Además, en función de las circunstancias personales, trabajador por cuenta ajena o propia, los ingresos, la base de cotización, el tiempo de cotización, etcétera, puede influir en que haya personas con mayor necesidad de complemento futuro. Y por último, pues el nivel de vida que deseemos mantener en el tiempo. Es posible que al alcanzar la edad de jubilación pues van a bajar ciertas obligaciones y por tanto los ingresos. A lo mejor no es necesario alcanzar el mismo nivel que en activo, pero no cabe duda que también se alcanza la edad de jubilación con una mayor calidad de vida, con mayor esperanza de vida, y eso ha de influir notoriamente en intentar paliar la pérdida de ingresos que se espera alcanzar esa edad. Los principales objetivos del ahorro y de constituir un instrumento pues es el obligarnos a generar el ahorro sistemáticamente en el tiempo. Si no tenemos un instrumento que nos obligue a mantener ese ahorro y lo hiciésemos simplemente por nuestra propia voluntad, muchos de nosotros al poco tiempo dejaríamos de hacer. Por otro lado, pequeñas cuantías de 100 euros, 60, 120, etcétera, que se van generando a lo largo del tiempo y poco a poco, si acudiésemos individualmente al mercado financiero con estas pequeñas cuantías a obtener una rentabilidad, difícilmente conseguiríamos lo mismo que si sumamos el ahorro colectivo en un instrumento único que permita que una entidad especializada con el ahorro de muchos pequeños ahorradores consiguen una rentabilidad muy superior a la que individualmente conseguiríamos. Los principales instrumentos, pues los planes de pensiones, con la particularidad de las entidades de previsión social voluntaria en el País Vasco, los seguros PPA, casi muy parecidos, con pequeña diferencia que ahora veremos, los grandes desconocidos seguros PIAS, que también analizaremos brevemente sus características fundamentales, y por último el seguro tradicional de ahorro, que también es un instrumento que podría dar finalidad a este objetivo. Bien, las principales características de los planes de pensiones y seguros PPA: la aportación máxima anual de 10.000 o 12.500 euros según la edad. Por otro lado, la fiscalidad, lo que permite la ley deducir en el IRPF sería el 30% de las aportaciones, de los rendimientos netos del trabajo, si está por debajo del límite máximo de aportación, o el 50% de los rendimientos netos si tenemos 50 años o más. ¿Liquidez que existe en estos planes y seguros PPA? Pues se le han dado tres situaciones especialmente importantes: las enfermedades graves del propio partícipe o un familiar directo, el desempleo de larga duración y los ERES, los expedientes de regulación de empleo. Principalmente estas tres situaciones dan liquidez automática a la persona que necesite liquidar los derechos consolidados. Contingencias: la básica y fundamental es la jubilación, pero también por fallecimiento, invalidez o dependencia se permite recuperar los derechos consolidados a favor de los beneficiarios o del propio partícipe. La fiscalidad, pues en el periodo de pagos las aportaciones reducen en la base imponible del IRPF. Cuantos más ingresos, mayor será el tipo marginal y por tanto el ahorro que se genera. Y al percibir las prestaciones al alcanzar la edad de jubilación, todo tributa, tanto capital como renta, como rendimiento del trabajo, y al 100%, salvo en aquel capital que corresponda con aportaciones realizadas antes del 2007, que tendrán derecho a una reducción del 40%. Las entidades de previsión social voluntaria en el País Vasco, el producto es muy similar a los planes de pensiones, con la particularidad de las aportaciones máximas que se pueden destinar según la provincia, que las veis en el cuadro, y son las principales características que podemos destacar. Por otro lado, ¿cómo diferenciar qué es mejor, un seguro PPA o un plan de pensiones? Pues el seguro PPA permite minimizar el riesgo, dado que lo asume la aseguradora con su inversión y garantiza una rentabilidad, y el asegurado no puede escoger la línea de inversión, la hace la aseguradora por él. Hay un interés técnico mínimo garantizado y se mantiene un capital a lo largo del tiempo que se va a percibir en el peor de los casos, con lo cual hay una garantía y es una ventaja sobre los planes de pensiones.
No cabe duda que el plan de pensiones tiene una ventaja también, y es que se puede canalizar la inversión según el perfil inversor de la persona, de tal manera que se asuma un cierto riesgo, pero existe una expectativa de poder obtener mayor rentabilidad en el tiempo. Y aunque hay ciclos en donde se pueden generar rentabilidades negativas, como en la situación actual, que la evolución es negativa, sin embargo, cabe pensar que a largo plazo todo esto se termine recuperando y generando rentabilidades positivas superiores a las que se podrían conseguir con el seguro PPA. Dependiendo de este nivel de riesgo y dependiendo de la expectativa, así nos dirigiremos a uno u otro instrumento. Los seguros de ahorro permiten un sistema donde no existe una limitación en el pago de primas, podemos destinar cualquier cuantía, la liquidez es por cualquier motivo, sin restringirlo a hechos graves, las contingencias son similares a las de los planes de pensiones y la fiscalidad en el periodo de pagos es peor porque no tiene ninguna deducción en el IRPF, pero sin embargo el vencimiento, los cobros, los rendimientos solamente tributan por el rendimiento generado, diferencia entre capital y primas aportadas, y además como capital mobiliario y no como rendimiento del trabajo, lo cual implica una tributación muy inferior. Los seguros PIAs tienen exención total de tributación al vencimiento, siempre y cuando se transforma en renta vitalicia y se mantenga una duración mínima de 10 años. Con estas ventajas tan importantes, se limita el pago a un máximo de 8.000 euros al año y además un total de 240.000 euros en el conjunto. Como veis, es otra figura importante para constituir una renta y manteniéndola un tiempo de 10 años se consigue esa exención de pago de impuestos. Si escogemos los planes de pensiones, podremos delimitar el riesgo inversor en cuanto al mínimo posible si nos dirigimos a la renta fija, no se invierte nada en renta variable. Si ya queremos meter un pequeño componente de riesgo, iremos a la renta fija mixta, que no alcanza el 30% del patrimonio en renta variable, un poco más de riesgo con el variable mixta, que sitúa la inversión entre un 30 y un 75% en renta variable, y por último, el de renta variable, que supera en un 75% de la cartera la inversión en propiamente renta variable. En función de asumir más o menos riesgo, podremos dirigirnos a un tipo de plan u a otro. Bien, con estos 4 tipos de instrumentos que podemos utilizar para complemento de jubilación, nos acomodaríamos más a los planes de pensiones o seguros PPA si queremos reducir el IRPF bonificándonos del ahorro fiscal que estos instrumentos permiten, y nos dirigiremos a los seguros PPA si no queremos riesgo ninguno, evitando, por tanto, posibles rentabilidades negativas y consiguiendo un interés mínimo garantizado, y nos dirigiremos a los planes de pensiones si queremos tener mayor expectativa de rentabilidad, aunque asumamos cierto nivel de riesgo. Si, por otro lado, no queremos o no necesitamos tanto el beneficio fiscal en el periodo de pagos y buscamos una mejor tributación al vencimiento, iremos a los seguros PIAs, que tendremos exención total de tributación, o al seguro tradicional, que no nos obliga a mantener o a transformarnos en renta vitalicia y permite que ese capital se perciba solamente tributando por rendimiento de capital mobiliario por el rendimiento generado. Como veis, los 4 instrumentos, dependiendo de este perfil de fiscalidad, de inversión, tenemos un instrumento que casi podríamos acomodarlo a cualquier tipo de persona. En función de una perspectiva u otra, nos dirigiremos a un instrumento u otro. Y ahora vamos a ver unos simuladores que nos van a ayudar. El primero, en cuanto a la fiscalidad de las aportaciones, qué ahorro podemos obtener y además el porcentaje que podemos conseguir de ahorro y también qué límite en cuanto a las aportaciones que podamos destinar para no excedernos del límite de reducción del 30 o del 50%. Diferenciar entre planes según el perfil inversor en cuanto al histórico de rentabilidad, una simulación de plan de pensiones en base a los derechos consolidados que podamos tener acumulados, aportación única en el momento actual y una aportación sistemática en el tiempo. ¿Qué capital podremos acumular y qué renta equivalente se podría generar? Y por último, un enfoque más sencillo, simplemente ver o valorar qué capital objetivo una persona puede tener, qué capital quiero percibir a la jubilación y con qué cuantía inicial debería partir. Bien, entramos en la biblioteca aseguradora en el apartado de necesidades y dentro del apartado de necesidades vamos a fijarnos en primer lugar en la fiscalidad de aportaciones. Entramos en el simulador que con una breve introducción de datos nos va a decir la información de ahorro que se generaría. Una persona casada o asimilada que tenga menos de 50 años a efectos del 30%,
que tenga, bueno, que haya nacido en el año 75, que tenga un hijo, que haya nacido en el año 2000, que no tenga más hijos ni ascendentes, que sea un trabajador por cuenta ajena, que tenga unos ingresos de 30.000 euros y que él estuviese en disposición este año de hacer un ahorro de 8.000 euros, que generaría un 20% de ahorro sobre la aportación realizada, pero ya vemos que el límite de la reducción sería de 6.000 euros, con lo cual no debería excederse de este límite para beneficiarse y que el exceso aportado no tendría ahorro realmente sobre sus aportaciones. Bueno, dependiendo de todo como fuese las características de la persona, así nos indicará la situación de cada uno. Rentabilidad de los planes. Entramos en el simulador que nos orientará en cuanto al perfil inversor de menos riesgo a más riesgo, qué tipo de plan escogeríamos en cuanto al criterio inversor. Si es en renta fija, escogemos los planes al azar para que veáis, bueno, pues qué tipo de planes nos podemos encontrar, y cogiendo pues bueno, 3 de ellos ya vemos cómo evoluciona la rentabilidad. Y si vamos cambiando a mayor riesgo, renta variable mixta o renta variable, pues vemos que los planes que se van encontrando pues van generando una rentabilidad, histórico de rentabilidad negativa. Bien, esto nos puede ser de utilidad para, primero, valorar el riesgo en cuanto al tipo de inversión de más o menos componente en renta variable y, además, qué puede implicar en estos momentos. No cabe duda que con el tiempo se puede corregir, pero puede ser un elemento de decisión de cómo invertir en un instrumento u otro. Si escogemos una simulación de plan de pensiones o seguro PPA en cuanto a valorar qué podremos capitalizar en el tiempo, una persona de 50 años que tenga derechos consolidados de las aportaciones realizadas en años anteriores de 12.000 euros, traspase o no a otro plan, ¿qué capital tendría derechos consolidados actualmente? Una aportación única que pudiese realizar en este año, por ejemplo, de 1.800 euros, y una aportación sistemática hasta la edad de jubilación de 100 euros mensuales, con un crecimiento del 5%, se podría cambiar a otro porcentaje, y en base a unas rentabilidades del 4% o del 2%, ver en estas dos hipótesis qué capital acumularíamos por los tres conceptos. En este caso generaríamos un capital de 58.000 o 48.000 euros y que equivaldría a la edad de jubilación a una renta vitalicia que veis en el gráfico. Bien, esto es una forma que nos puede ayudar y también nos indicaría en función del perfil inversor cómo estaríamos asumiendo riesgo o no en cuanto al tipo de plan. Nos va a ayudar a guiar en todos estos conceptos y nos serviría de utilidad para enfocar el capital acumulado a lo largo del tiempo. Si lo que buscásemos sería una simulación más sencilla, pero donde simplemente buscásemos un capital objetivo y por tanto valorar con qué cuantía inicial deberíamos partir para alcanzar ese objetivo, pues este cuadro nos indica que para obtener 10.000 euros al vencimiento de la edad de jubilación de 65 o 67 años, ¿qué cuantía mensual debemos partir? Una persona de 40 años, para alcanzar a los 67 años 10.000 euros, necesitaríamos 20 euros a un crecimiento del 1%. Si mantuviésemos el crecimiento de la cuantía anualmente del 5%, necesitaríamos menos dinero inicialmente, aunque iría creciendo en mayor ritmo a lo largo del tiempo. Para obtener 10.000 necesitaríamos 12 euros mensuales. Si quisiéramos 80.000, pues sería multiplicar por 8, cerca de 100 euros al mes lo que necesitaríamos. Podemos cambiar los tipos de interés, podemos cambiar el crecimiento y el cuadro nos indicaría la cuantía necesaria en cada caso. Como veis, estas son unas utilidades que pueden servir para hacer el análisis de las necesidades de complemento, y podéis encontrar en la página web también otras ayudas y referencias que os pueden ser de utilidad para este análisis en función de las circunstancias de cada persona, buscar el instrumento adecuado y además qué cuantía es necesaria para el objetivo que nos marquemos. En otras unidades esperamos que encontréis utilidades que también puedan ser útiles para vuestro análisis en cuanto a la determinación de la jubilación, y deseamos que sean de vuestro interés. Muchas gracias y hasta otra utilidad.